Hola a todos, soy el pastor Rick. Bienvenidos a la Pascua de Resurrección en Saddleback. Muy contento de que estén aquí hoy. Hacemos estos servicios en 12 locaciones diferentes, no solo en el sur de California, sino en 4 continentes diferentes. Bien, la resurrección de Jesucristo logró muchas cosas diferentes. No hablaré de todas ellas, mencionaré solo 3. Número 1. Ha validado la identidad de Jesús. O sea que Jesús probó que Él era en verdad el Hijo de Dios. Mucha gente a través de la historia ha proclamado ser Dios, pero Jesús lo probó muriendo y volviendo a la vida, y luego paseándose por 40 días después de la resurrección para que todos lo vieran en Jerusalén. Así fue un antes y después de Cristo. Otra cosa que hizo es que Jesús probó con su resurrección que hay vida después de la muerte. La muerte no es el fin de la historia. Tercero, Jesús probó o nos dio un modelo para soportar el dolor. Ahora, déjenme mostrarles un versículo. Miren en sus notas. Primera de Pedro 2:21 dice esto: Dios los ha llamado a soportar sufrimiento porque Jesucristo sufrió por ustedes. Noten que dice, Él les dio un ejemplo para que pudieran seguir sus pasos. La muerte de Jesús, sepultura y resurrección, de hecho, nos muestra cómo manejar los días más difíciles de nuestras vidas. Su muerte, su sepultura y resurrección sucedieron en 3 días. El viernes fue el día del dolor y sufrimiento. El sábado fue el día de la pérdida, la confusión y la duda. El domingo fue el día del gozo y victoria. Ahora bien, en tu vida vas a atravesar estos 3 días muchas veces, una y otra vez. Vas a pasar por días de dolor, vas a pasar por días de confusión y con suerte vas a tener días de alegría en tu vida. Cuando pases por estos días, te vas a hacer 3 preguntas fundamentales. Primero, ¿qué hago en mis días de dolor? ¿Cómo atravieso mis días de confusión y duda? ¿Y cómo llego a mis días de alegría? Lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana de Pascua es muy personal y además muy práctico, y lo he estado viviendo este último año. Tomemos estos 3 días uno a la vez: el día del dolor, el día de la confusión y el día del regocijo. El viernes fue el día del dolor. Por supuesto, Jesús experimentó el máximo dolor. Experimentó dolor físico en primer lugar. La Biblia dice que fue golpeado, dice que fue herido, dice que fue torturado, dice que le pusieron una corona de espinas incrustada en su cabeza. La Biblia dice que fue azotado o flagelado con un látigo 40 veces. Imaginen que fueron más de 200 marcas en su espalda. Lo dejaron sin comida, sin agua y sin dormir, y luego, por supuesto, lo clavaron en una cruz, una de las muertes más horribles posibles. Jesús comprendió el dolor físico, pero también comprende el dolor emocional y mental, porque la crucifixión implicaba humillación. ¿Qué te parecería morir enfrente de otras personas desnudo? Esto implicaba rechazo, implicaba vergüenza, implicaba desgracia. Jesús tuvo que experimentar el dolor de la traición. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. No solo fue físico, mental y emocional. Hubo dolor espiritual allí. Porque la Biblia nos dice que Jesús tomó cada crimen, cada horrible crimen y cualquier otro horrible pecado alguna vez cometido en la historia y tomó toda esa culpa sobre él. ¿Cuánto sufres cuando te sientes culpable por una sola cosa? ¿Qué te parecería cargar con la culpa de todas las cosas feas y malas de la historia? ¿Qué te parecería cargar la culpa del holocausto, de los genocidios, de cada violación, de cada asesinato, de cada tortura, de cada maltrato, de cada abuso? Jesús tomó toda esa culpa y estaba experimentando la separación del infierno. Al ser separado de Dios en la cruz, Él clamó: «Mi Dios, ¿por qué me has abandonado?». Verás, Jesús comprende el dolor, cualquier dolor que estés atravesando en este momento. Él lo siente y lo entiende. Veamos un par de versículos. La Biblia dice esto en Hebreos 4:15. Jesús entiende nuestras debilidades porque enfrentó las mismas pruebas y tentaciones que nosotros, pero nunca pecó. Mira este verso, Hebreos 2:18.
Por cuanto Jesús atravesó sufrimiento y tentación, Él sabe lo que sentimos cuando sufrimos y cuando somos tentados, y puede ayudarnos. Es decir, Jesús nos da tanto el modelo como el poder para manejar los días del dolor en nuestras vidas. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando atraviesas días de dolor en tu vida? Tú sigues el ejemplo de Jesús y haces las dos cosas que Él hizo en ese viernes, el día del dolor, antes de que muriera. Primero, lo primero que Jesús hizo, tal vez quieras escribir esto: acércate a tus amigos. Eso fue lo primero que hizo Jesús. Verás, la presencia de amigos puede ayudar a compartir tu dolor. En la noche en que Jesús supo que iba a ser arrestado, iba a ser torturado e iba a ser ejecutado, lo último que hizo fue reunir a sus amigos más cercanos para estar con él en su lugar favorito para orar. Llevó a los discípulos que habían estado con él ahí por 3 años y medio, eran sus más cercanos, más íntimos amigos, y los llevó a su lugar favorito en el Monte de los Olivos, al jardín de Getsemaní. Jesús fue a este lugar a orar. Esto es lo que dice la Biblia en Mateo 26. Jesús llevó a sus discípulos con él a Getsemaní y les dijo: quédense aquí conmigo. Remarquen eso. Quédense aquí conmigo mientras oro. Luego llevó a Pedro, Santiago y Juan un poco más lejos, y estaba lleno de angustia y profunda aflicción, y les dijo a ellos: mi corazón está tan abrumado y destrozado por el dolor que siento, que estoy muriendo. Solo siéntense aquí y velen conmigo. Tal vez quieras remarcar eso. Siéntense aquí. No digan nada, solo siéntense aquí y velen conmigo. Luego Jesús dio unos pasos más y se postró en tierra y oró. Ese pasaje en la Escritura comparte 2 asombrosos hechos sobre Jesús en el dolor. Número 1, incluso Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba la presencia de amigos cuando padecía dolor. Verás, es un error de tu parte alejarte e intentar manejar el dolor por ti mismo. No has sido creado para eso. Es un error aislarte y aún así usualmente es lo que sucede. Cuando padecemos dolor, cuando estamos heridos, avergonzados o tenemos miedo, escondemos nuestras emociones, nos alejamos de las relaciones y decimos: no voy a permitir que me hagan daño otra vez, no voy a permitir que nadie se acerque a mí o lo que sea. Eso es un error, es tonto. Necesitas otros amigos para compartir el dolor en tu vida. Como Jesús reunió a sus mejores amigos en el peor día de su vida, solo para que estuvieran con él, solo el ministerio de la presencia. Lo segundo que noté sobre este versículo es que Jesús fue abierto y además honesto sobre lo que siente. Él directamente suelta todo y también comparte su dolor. Él dijo: mi corazón está tan abrumado y destrozado con el dolor que siento que muero. ¿Alguna vez fuiste tan honesto con alguien? ¿Alguna vez has estado en el hoyo de la depresión y lo has compartido con alguien más? Ahora, es un error no compartir tus heridas. No lo reprimas, no lo suprimas, exprésalas a otro amigo. La Biblia dice esto en Gálatas 6:2. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y de esta manera cumplan la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice: se supone que yo estaría allí para ti en tu dolor, y se supone que tú estés allí para mí en mi dolor. Los amigos son esenciales, pero no siempre pueden estar presentes. Los amigos no siempre pueden sentir la profundidad del dolor que tienes. Dios lo pudo sentir, y los amigos se cansan. Todos los amigos de Jesús se quedaron dormidos en Getsemaní. Estuvieron allí con él, pero no aguantaron. No pudieron soportar el peso del dolor que Jesús estaba cargando. Todos se quedaron dormidos mientras Jesús estaba orando, mientras agonizaba. Dios nunca se cansa. Entonces esa es la segunda cosa que haces cuando estás atravesando el día del dolor. No solo acudes a tus amigos. Número 2, acércate a Dios. Dirás: ¿cómo hago eso? ¿Cómo acudo a Dios cuando estoy padeciendo mi peor dolor? Oras. Hablas con Él. Ahora, imagina que fueras Jesucristo. ¿Sabes lo que estás a punto de enfrentar? La tortura, la cruel muerte en la cruz, la humillación, la traición, la agonía. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Qué clase de oración oras? La Biblia nos dice la oración que Jesús hizo, y es la misma oración que deberías orar
cuando estás atravesando días de dolor. Marcos 14 dice esto. Jesús se postró en la tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que sufrir aquel dolor que estaba por venir. Oró, Abba, Padre, pero ahora Abba es solo una palabra aramea que significa papi. También es un grupo de rock sueco. Pero Abba significa papi, padre. Es la primera palabra que cualquier niño o niña aprende en el Medio Oriente. Es como papá, dada, Abba. Es muy fácil de decir. Jesús está diciendo papi, padre. Así pues habla con Dios. Papi, padre, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. No quiero tener que tomar esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ahora permíteme decir esto. Yo no sé qué clase de dolor estás pasando en este momento, tal vez ninguno. Pero si estás sufriendo o vas en camino al dolor, esta es la oración que necesitas orar, la oración de Getsemaní, y haces 3 cosas. Primero, afirmas el poder de Dios. Nota que Jesús dijo esto: yo sé que podrías hacer cualquier cosa. Yo sé que puedes hacer cualquier cosa. Dios, estoy con este dolor ahora mismo. Sé que podrías quitármelo. Yo sé que tienes el poder para hacer eso. Afirmas el poder de Dios. La segunda cosa que haces es expresar tu deseo. Dices, no quiero este dolor. Dices, está bien decirle a Dios no quiero. Por supuesto que sí. Hasta Jesús lo hizo. Jesús dijo, si es posible, aparta de mí esta copa. No quiero pasar por esto si hay cualquier otra forma para la salvación del mundo. Expresas tu deseo. No quiero este dolor. Lo tercero es ofrecer tu confianza. Dices, lo que más quiero es tu voluntad. Quiero tu voluntad, no la mía. Llamo a esto la oración de Getsemaní. Es la oración que oras cuando estás sufriendo. Sé que puedes hacer cualquier cosa, Dios, y quiero que te lleves este dolor, este problema, pero últimamente quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Este último año, cuando el dolor se intensifica en mi vida y sentía que atravesaba el valle de la sombra de la muerte y estaba siendo devorado por la tristeza, hacía esta oración. Quizás hice esta oración 1 y 1000 veces. Jesús terminó de orar y los soldados llegaron, lo arrestaron, lo llevaron a los 6 juicios ilegales. Todos fueron juicios falsos, ficticios, realizados ilegalmente en la noche. Luego lo torturaron, lo clavaron a una cruz y murió. Entonces llegamos al segundo día. El segundo día es el sábado. Ese es el día de la duda, es el día de la confusión, es el día de las emociones mezcladas, es el día de ¿qué pasó? Ahora, imagina cómo se sintieron los discípulos. Imagina la confusión y la gama de emociones que estos 12 seguidores de Jesús estaban sintiendo el día después de la crucifixión. Seguro dijeron, ¿qué pasó? Este hombre es el Mesías, lo vimos hacer milagros. Ha sanado a los enfermos, ha levantado a los muertos, ha caminado sobre las aguas, calmó tormentas, expulsó demonios. Ciertamente pudo haberse bajado de esa cruz. Él es Dios, puede hacer cualquier cosa que quisiera, pero permitió que lo clavaran en la cruz. ¿Fueron los clavos lo que mantuvieron a Jesús en la cruz? ¿Fue el amor? Fue el amor por ti. Jesús dijo, ningún hombre puede quitarme la vida. Dijo, la entrego voluntariamente y puedo volver a tomarla. Jesús voluntariamente fue a la cruz para morir por tus pecados y por los míos. En este día de confusión, al día siguiente, imagina la tristeza profunda, enorme pérdida, probablemente mucha desilusión. Espera un minuto. Esperábamos que Jesús fuera el Mesías. Esperábamos que liberara a Israel de Roma, que derrocara al Imperio Romano, que trajera paz a Israel. Nada de eso pasó. Ahora ha muerto en la cruz y está sepultado en su tumba. ¿Qué es esto? ¿Puedes imaginar las preguntas que se estaban haciendo en ese momento, el día de la duda, el día de la confusión, el día de la angustia y la miseria? Pienso que probablemente tenían mucho remordimiento. Probablemente se hacían la pregunta de que, ¿qué tal si no hubiéramos dejado a Judas irse de la última cena? Nada de esto hubiera ocurrido. ¿Qué tal si hubiéramos evitado que Judas hiciera esto? Probablemente hay mucha autorrecriminación. Pensábamos que todos teníamos miedo, todos abandonamos a Jesús, todos huimos, temíamos por nuestras vidas, nos dispersamos. Pedro habría dicho, oigan, yo negué a Jesús 3 veces y había prometido que nunca lo haría. Mucha autorrecriminación.
Estoy seguro de que hubo mucho miedo en el día de la confusión. ¿Nos van a matar estos hombres? Es decir, ¿mataron a Jesús? Así que somos los más cercanos, somos sus seguidores más queridos. Quizás nos crucificarán. Había temor. Quizás hubo confusión. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Has estado en este día antes. Has tenido días donde dijiste, yo pensé que esto o lo otro iba a ocurrir y no pasó. Ahora, ¿qué rayos voy a hacer? Pensé que Dios me estaba guiando para empezar este negocio y fracasó. Ahora estoy quebrado. ¿Ahora qué? Bien, estás en el día de la confusión. Jesús, de hecho, les había advertido a los discípulos que este día vendría, de hecho, horas antes de que ocurra. Les advirtió. La Biblia dice en Mateo 26, luego Jesús les dijo, horas antes de que fuera arrestado, les dijo, antes de que acabe la noche, van a caer en pedazos por lo que me ha sucedido a mí. En otras palabras, le está diciendo a sus amigos más cercanos, tu pequeño mundo va a derrumbarse. De hecho, Jesús predijo en Marcos 14:27, todos ustedes me abandonarán, porque la Escritura dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esto es exactamente lo que ocurrió. Todos los discípulos, los amigos más cercanos de Jesús, todos desaparecieron, lo dejaron y lo abandonaron. En Mateo 26, la Biblia dice, pero en este momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Puedes remarcar la palabra abandonaron. En esta mañana de Pascua, permíteme preguntarte algo, bastante personal. ¿Alguna vez abandonaste a Jesús por el dolor? ¿Una oración no fue respondida como esperabas? ¿O te hirieron y en lugar de mejorar te amargaste? Tal vez te alejaste de la iglesia hace años, o te alejaste de Jesús hace años, o te alejaste de tu fe hace años, y has huido, y lo abandonaste debido al dolor. Es hora de regresar. ¿Sabes? Después de que Matthew muriera, Kay y yo decidimos no dar entrevistas por 6 meses. Cuando finalmente nos decidimos 6 meses luego de la muerte de Matthew, escogimos una. Y dijimos, lo haremos con CNN para que pudiera verse en todo el mundo. Y esa es la única que haremos. Nunca olvidaré a Piers Morgan preguntándome, Rick, en el momento más oscuro de tu dolor por la muerte de Matthew, de la pérdida de la vida de tu hijo, ¿alguna vez dudaste de la existencia de Dios? Yo pude decir honestamente a Piers en ese momento, no, nunca dudé la existencia de Dios, nunca dudé de su amor, pero sí dudé de su sabiduría. ¿Sabes lo que quiero decir? Déjame darte un ejemplo. Mis hijos nunca han dudado si tienen un padre. Ellos saben que tienen un padre, saben que su padre existe. Mis hijos nunca han dudado de mi amor por ellos. Ellos saben que los amo. Pero ha habido muchas veces en que han dudado de mi sabiduría. ¿Sabe papá de verdad lo que está haciendo ahora? Yo decía, está bien. Durante el día de confusión y el día de la duda y el día del dolor y la pérdida, muchas veces dices, ¿sabes Dios en verdad lo que está haciendo en este momento? Parece que no conoce mis tiempos, mi agenda. Quizás también te sentiste así, dudaste de su sabiduría. ¿Cómo atraviesas los días de confusión? Los sábados de la vida. Escribe esto. Recuerda las promesas de Dios. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te ha dicho en la luz. Y cuando estés atravesando tus días oscuros, aférrate y recuerda las promesas de Dios. Justo antes de que Jesús fuera ejecutado, Él dio a sus discípulos una promesa. La leeré para ti. Es Juan 16. Aquí está lo que dice. Jesús les dijo horas antes de que lo arrestaran y luego lo crucificaran. Dijo a los discípulos, esto es lo que va a suceder. Pronto me iré y estarán sin mí. Pero después de un tiempo me verán otra vez, y ya está prediciendo su resurrección. Llorarán y se lamentarán, estarán tristes, pero al final su tristeza se convertirá en alegría. Eso es una promesa. Él dijo, será como una mujer que está sintiendo dolores de parto. Cuando finalmente su hijo nace, su angustia se convierte en alegría, porque la nueva vida elimina los recuerdos del dolor y de la misma forma van a tener tristeza ahora, durante su crucifixión y su muerte. Pero dice, volveré. Él dijo, volveré y se regocijarán, y nadie
podrá robarles esa alegría. Yo no sé lo que estás pasando ahora. Yo no sé qué dolor estás experimentando, pero sí sé esto. Conviértete en una persona de promesa. ¿Qué quiero decir con eso? En este libro, en la Biblia, hay más de 7,000 promesas de Dios. Son como cheques esperando que los hagas efectivo. ¿Cuántas de estas 7,000 promesas conoces? Verás, si no las conoces, no las puedes reclamar. Si no las puedes reclamar, no puedes beneficiarte. Es como tener una póliza de seguros y no saber qué es lo que cubre. Hace unas semanas tuve una cirugía en el pie y me preguntaba, ¿cuánto me costará esto? ¿Cuánto va a sacarme, tú sabes, de mis ingresos? Luego miré en la póliza de seguros y vi que la cirugía de mi pie estaba cubierta por la póliza. Lo olvidé. Me relajé, dejé de preocuparme por eso. ¿Cómo sabes cuando no conoces las promesas de Dios? Te preocupas. Te preocupas. La preocupación que estás teniendo ahora mismo, esa ansiedad que sientes, es porque no estás haciendo lo que Jesús dijo. Recuerda las promesas de Dios en tu día de confusión. Aférrate a las cosas que sabes que son verdad, y en los momentos oscuros, aférrate a lo que sabes que es verdad. ¿Qué es verdad? Sabemos que Dios ve todo lo que te ocurre. Sabemos que Dios tiene cuidado de todo lo que te ocurre. Sabemos que Dios te ama incondicionalmente. Sabemos que Dios se aflige con tu dolor. La razón por la que te afliges y lloras es porque fuiste hecho a su imagen. La Biblia dice, Dios se aflige. La Biblia dice, Dios se entristece. La Biblia dice, Dios llora. ¿Sabías eso? Se entristece cuando ve a sus hijos afligidos y atravesando momentos de dolor. Así que sabemos que Dios ve y tiene cuidado. Sabemos que Dios ama. Sabemos que Dios está cerca. Sabemos que Dios quiere lo mejor para ti. Lo entiendas o no. Sabemos que Dios puede traer bien, aún de lo malo. Dios se especializa en traer el bien de lo malo. Le encanta convertir crucifixiones en resurrecciones. Cuando no recuerdo las promesas de Dios, como dije, comienzo a preocuparme. Déjame preguntarte, ¿te estás preocupando esta mañana por algo en tu vida porque no conoces las promesas de Dios? Necesitas aprender, déjame darte un par. Si has atravesado un desastre personal recientemente y parece que todo se está volviendo cenizas en tu vida, Dios tiene una promesa para ti. Se llama Isaías 61, versículo 3. Esto es lo que Dios promete. A aquellos afligidos en Sión, les daré belleza en lugar de cenizas. Y les daré, dice, alegría en lugar de angustia. Y traeré alabanza en lugar de desesperación. Les podría mostrar 10,000 historias de personas en la iglesia de Saddleback que son verdaderos testigos de este verso en sus vidas. Uno de los versículos que ha hecho una diferencia en mi vida este último año es el siguiente en sus notas, Isaías 43, 2 y 3. Este versículo ha sido un versículo del que me sostuve y al que me aferré este año pasado. Dice esto: Cuando pases por aguas profundas y grandes problemas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios y Salvador. Lo que necesitas hacer es confiar en Él, con tu dolor, y necesitas confiar en Él con tu confusión, y necesitas confiar en Él con tus preguntas. Siempre queremos una explicación para todo lo que nos sucede, pero ¿sabes? Las explicaciones nunca satisfacen. Es la presencia y las promesas de Dios las que nos consuelan. Si mi esposa fuese a morir mañana, y alguien me diera la explicación y la razón de eso, no lo haría menos doloroso, aunque supiera por qué murió. Así que deja de buscar las explicaciones en tu vida y comienza a buscar la presencia de Dios y las promesas de Dios. Cuando empiezas a confiar en Él, finalmente te mueves del viernes, el día del dolor, al sábado, el día de la confusión, al domingo, el día del regocijo. Bien, cuando los discípulos despertaron el domingo en la mañana y vieron que Jesús estaba vivo, eso cambió todo. Vaya, es hora de la fiesta. Ya no tienen miedo, no tienen temor, están confiados.
están listos para tomarse el mundo porque han visto a Jesús vencer a la muerte. Ahora piensan, ya ni siquiera le tememos a la muerte. Si nos matan, sabemos que vamos a levantarnos otra vez. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a ese día de confianza, ese día de gozo, ese día de victoria? Bueno, escribe esto. Confía en el poder de Dios. Confía específicamente en el poder de Jesucristo. Cuando confías en el poder de Jesús, entonces te mueves al domingo. Verás, no te puedes resucitar a ti mismo. No tienes esa clase de poder. Pero si tienes el poder de Dios en ti, Dios puede hacer lo que sea. Si Dios puede resucitar un cuerpo muerto, Él puede resucitar una carrera muerta. Puede resucitar un matrimonio muerto. Puede resucitar un sueño. Puede hacer lo que sea. Pero toma mucho más que autoesfuerzo. No puedes solo decir, creo que puedo, como el trencito subiendo la colina. El hecho es que no puedes llegar al domingo por ti solo. Porque no te puedes resucitar a ti mismo. Solo Dios puede hacerlo. Dios tiene que hacerlo por ti. Tú necesitas un Salvador. Necesitas un Salvador. El versículo que leí dice, yo soy el Señor, tu Dios y Salvador. Ahora, si no necesitas un Salvador, entonces lo que Jesús hizo en la cruz es un desperdicio de tiempo, pérdida de tiempo, de energía, de esfuerzo y de dolor. El hecho es que si hubiera alguna otra manera de que llegaras al cielo, créeme, Dios lo hubiera hecho en lugar de enviar a su Hijo a sacrificarse a sí mismo en una cruz. Ahora escúchenme bien, déjenme resumirles el mensaje de Pascua. Para atravesar los peores días de tu vida, necesitas acercarte a la presencia de Dios. Necesitas recordar las promesas de Dios. Y necesitas confiar en el poder de Dios. ¿Quién es Dios? Jesús. Déjame decirlo de esta forma. Necesitas acercarte a la presencia de Jesús en tu vida. Necesitas recordar las promesas de Jesús. Y necesitas confiar en el poder de Jesús todos los días. Esto dijo Jesús en Juan capítulo 11. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Dijo, yo soy la resurrección y vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá otra vez. Yo les doy vida eterna por creer en mí y nunca morirán. La muerte no es el fin de la historia. Noten que Jesús dice, yo soy. La solución a tus días de dolor y la solución a tus días de pérdidas y confusión no es un principio, es una persona, es Jesús. Necesitas a Jesús, necesitas conocer a Jesús. Mi oración para ti en Pascua, como un pastor quien se preocupa por ti y te ama, mi oración por ti esta Pascua es Efesios 1 que dice esto. Oro para que comiencen a comprender, solo comiencen a comprender cuán increíblemente grandioso es su poder. Ese es el poder de Jesús. Comienza a comprender cuán increíblemente grandioso es su poder para ayudar a aquellos que le creen. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. ¡Qué versículo fascinante! El poder que levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder disponible para superar tus días de dolor, sufrimiento y agonía, y tus días de pérdida, confusión y miseria, y resucitarte en el día de gozo y victoria. Por eso Pablo dice en Filipenses 3, quiero conocer a Cristo. Verás, es una persona, no un principio. Quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la comunión de compartir en su sufrimiento, convirtiéndome como Él en su muerte. Pablo está diciendo, quiero aprender cómo pasar del viernes al sábado, al domingo. Quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Voy a cerrar este servicio de Pascua con una oración. Es una oración que cambia vidas. Romanos 19 dice esto. Si confiesas con tu boca, eso significa oras, lo dices en voz alta, Jesús es Señor. ¿Qué es Señor? Significa maestro, manager, jefe, director, presidente de tu vida,
no es solo residente, es el presidente de tu vida. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, Él es quien dijo que era el Hijo de Dios, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de la muerte, esto es la Pascua. Serás salvo. Esa es una de las 7,000 promesas que Dios ha hecho en la Biblia. Serás salvo. Si nunca has orado esa clase de oración, te invito a hacerlo conmigo justo ahora. Les voy a pedir que inclinen sus rostros. En todos los 12 servicios de nuestra Pascua ahora, ¿harían eso? Voy a hacer una oración transformadora esta Pascua. Es de salvación. No tienes que decirla en voz alta, pero hazlo para ti y silenciosamente di las palabras. Mientras digo estas palabras, puedes decir conmigo. Oremos juntos. Querido Dios, solo di esto en tu mente. Querido Dios, sabes que he tenido mucho dolor en mi vida. Sabes que he tenido mucha confusión. He tenido pérdidas. Y he tenido angustia. He tenido preocupaciones, ansiedades y dudas. Gracias por enviar a Jesucristo a pagar por todas las cosas que he hecho mal muriendo en la cruz por mí. No lo entiendo todo, pero en lo poco que sé, quiero recibir tu regalo de salvación. Jesucristo, te pido que seas mi Salvador y mi Señor. Te pido que perdones todos mis pecados y me aceptes en el cielo un día. Dios, necesito tu presencia en mi vida. Y necesito vivir con tus promesas en mi vida. Y necesito vivir con tu poder en mi vida. Humildemente te pido esto, en el nombre de Jesús. Amén.